Muy buenas tardes, bienvenidos. Aquí sigue la W como siempre, nuestra cita al mediodía, y la invitación es para que usted a partir de este momento se conecte con nosotros. ¿Y sabe por qué le voy a pedir que se conecte con nosotros a través del Facebook Live? Porque vamos a presentar una imagen que en realidad debería causar, no sé si sorpresa, no sé si tristeza, no sé si indignación. Así que vámonos de una vez con Conéctese, invitemos a que todos se conecten a esta hora, porque vamos a mostrarles una imagen de no te lo puedo creer. A partir de este momento, la radio se oye y se ve. Conéctese con el Facebook Live de W Radio Colombia. Sigue la W. Pues esta imagen que usted ve en este momento en la pantalla, Andrea, en el Facebook Live de Sigue la W, es una fotografía que fue publicada en el Instagram, en las historias de Instagram, de Mema Carrillo. Usted me dirá, ¿pero quién es Mema Carrillo? Mema Carrillo es la secretaria privada del secretario de Gobierno de Bogotá, Luis Ernesto Gómez. Sí. Y ayúdeme usted a escribir la imagen, Andrea. Por Bueno, favor. pues en ese momento es de noche, aparecen con varios trajes, que es como el equipo de bioseguridad, esos trajes blancos que hemos visto en las noticias, incluso de médicos de China, de Europa, y para el personal sanitario en general. Entonces son esos trajes que permiten que esté la mayoría, todo el cuerpo cubierto en su totalidad, solamente deja un espacio para el rostro, y están por lo menos 1, 2, 3, 4, 5 personas con estos trajes, también están con tapabocas. Y como usted dice, es parte de la Secretaría de Gobierno de Bogotá. Bueno, pues Mema Carrillo sube esta foto a su Instagram mostrándonos cómo desde la Secretaría de Gobierno están haciendo un operativo en el sector del barrio Santa Fe con los habitantes de esa zona en Bogotá. Pero el asunto es que esos son los trajes, Andrea, los mismos trajes que los médicos están pidiendo con urgencia en los distintos centros donde atienden a los pacientes que tienen COVID-19, los pacientes del coronavirus. Esos son los trajes que además están escaseando, porque no vayamos muy lejos. Todos hemos visto estas imágenes en las redes sociales, Andrea, en donde hay centros médicos, centros hospitalarios, en donde no cuentan con esos trajes y al contrario, les toca a los médicos, al personal de enfermeros, camilleros, demás, cubrirse con bolsas, ¿no? Sí, sí, realmente es una queja ciudadana, es una queja que está rotando también, pues en este momento en nuestro Facebook Live, y le tengo respuesta de la Secretaría de Gobierno. ¿Qué le dijeron, Andrea? Pero antes de eso, Andrea, ¿qué estaban haciendo estas personas ahí? O sea, ¿por qué se tomaron esta foto? ¿Cuál es el tipo de operativos que hacen los funcionarios Mire, de la Secretaría de Gobierno Esa es la respuesta. A ver, ¿qué Ah. le dijeron, Andrea? Nos dicen que pues en este momento el secretario está atendiendo todo el tema de las personas que están incluso desalojando de varios lugares de Bogotá, por eso no nos puede atender en este momento. Vamos a ver si logramos esta entrevista más adelante. Pero lo que nos dice es que estos trajes fueron donados por la Corredora de Seguros de Riesgos Laborales, porque ellos se exponen diariamente haciendo operativos y prestando los servicios, como la foto que fue en el barrio Santa Fe, pidiendo que desalojaran a la gente, impidiendo que desalojaran justamente a la gente de los pagadiarios. Y además los directivos de la entidad, nos dicen, son los que están haciendo los operativos directamente para no arriesgar el resto de personal. Entonces, resumiendo, fue la aseguradora que les prestó estos trajes para evitar contagios, ya que ellos están en la primera fila en estos operativos, impidiendo que desalojen a los que estaban en pagadiarios en Bogotá. Es la respuesta del distrito. Pero ver, Andrea, metámosle lógica a este asunto. Esto es como si a los funcionarios de Migración Colombia, durante las semanas en las que se tuvo acceso de visitantes extranjeros al país, hubieran estado recibiendo a la gente con estos trajes. Estos trajes de bioseguridad que, insistimos, son los que le están haciendo falta a los miembros del cuerpo médico en todo el país. Es que, no sé si tengamos, Jeffer, alguna imagen para contrastar en donde se vean a las enfermeras y a los médicos colombianos en centros hospitalarios vestidos con bolsas plásticas. Entonces es un asunto también como de conciencia. Uno, por supuesto, no le va a decir a un funcionario del distrito: no se proteja, no se cuide. Por supuesto que hay que hacerlo, todos lo estamos haciendo y hay unas medidas de autoprotección que hay que tomar. Pero veamos esto, aquí para ellos es más en la foto la alegría, la dicha de estar tomándose una foto con los trajes de bioseguridad,
cuando estos trajes son los que están haciendo falta en los centros Sí, como hospitalarios. si se hubieran disfrazado, ¿no? Y pues muy importante la labor en la que estaban evitando los desalojos de estas personas en el barrio Santa Fe, pero igual lo podrían haber hecho simplemente con un tapabocas y unos guantes, pero estos trajes O son, por más de que se les haya donado la ARL, pues son para uso exclusivo del No, personal y médico, el también, personal sanitario, y, es lo que tam- uno pensaría, y ¿no? también conciencia por parte de la aseguradora de riesgos laborales. O sea, estamos entonces garantizándole la seguridad a unos funcionarios que sí deben estar protegidos o deberíamos estar dándole más bien estos trajes a los Sí, médicos, total, a las dóneselo a los enfermeras, médicos. a los camilleros. Andrea. Sí, les decía que justamente ahí viene pues la pregunta de qué está pasando entonces con los médicos. ¿Por qué lo vamos a mostrar más adelante, Juan Pablo, que ellos no tienen garantías? Entonces, si hay equipos médicos, pues seguramente los funcionarios entonces a quienes la aseguradora les da estos trajes no tienen la culpa, pero entonces la pregunta es a quién están dotando y a quién no, porque todos deben estar prevenidos frente a este contagio, pero sobre todo los que están en primera línea, que son los médicos que están saliendo contagiados y que estaban muriendo en Europa y en Estados Unidos y que aquí, pues ese es el temor de todo el personal sanitario. Por eso nuestro numeral, ayudemos a los médicos. Numeral, ayudemos a los médicos. Estoy viendo muchos comentarios a través del Facebook Live en donde pues están diciendo que por favor, o sea, conciencia con esto. Mire, Marta Pinilla Báez dice, en Colombia el Estado no cuida ni valora el sistema de salud, el pueblo menos. Otro comentario, Sonia Isabel Flores, la prioridad son los médicos, que viva el circo. Francisco Biuchi, esta es mi Colombia linda, mi Colombia bella. Fernando Velázquez, para los que realmente lo necesitan es el personal médico y así debe ser. Vamos a ver qué respuesta nos dan, pero insistimos, mire, no es por montársela al gobierno de Bogotá, no es por montársela o por decir esto es un problema del secretario Luis Ernesto Gómez, no, es un asunto de conciencia. Nos han pedido a todos que seamos conscientes, la conciencia también debe verse de parte de los funcionarios y que los trajes que están faltando en los hospitales los estén utilizando además para tomarse fotos en Instagram como si esto fuera una fiesta, creo que estamos fallando. En fin, vámonos con más casos que están relacionados con estas historias. Médicos sin garantías para desarrollar su trabajo en medio de la crisis del coronavirus. Andrea, ¿quién es su invitado? Pues bueno, Juan Pablo, numeral ayudemos a los médicos. Esta historia la conocimos a través de Twitter. Juan Camilo Chávez, que es amigo personal y es además diputado del departamento del Meta, escribió hace 2 días esta imagen que estamos también mostrando en nuestro Facebook Live. Quiero pedirles que en nuestras oraciones pidamos por Carlos Nieto, médico llanero que está en Bogotá, intubado por una neumonía complicada, intubado por el COVID-19, un guerrero que lucha por su vida. Esto no es un juego, ellos arriesgan la vida por nosotros, quedémonos en casa. Y queremos saludar justamente a esta hora a la doctora Alison Beltrán, quien es colega y además compañera de este médico que está en Bogotá después de haber dado positivo en este contagio. Bienvenida aquí a Sigue la W y qué nos puede usted contar acerca de la relación que usted tiene con el doctor Carlos y cómo está su estado de salud actual. Buenos días. Primero quiero dar las gracias por la invitación. Carlos es egresado a la Universidad Cooperativa, donde yo soy egresada también. Es villavicencio, es un llanero que se encontraba laborando en la ciudad de Bogotá en el momento que presenta su afectación respiratoria. Infortunadamente, luego de su afectación respiratoria con sospecha de neumonía grave tipo COVID-19, es hospitalizada en la unidad de cuidado intensivo de la Clínica Colombia y en este momento pues se encuentra bajo el cuidado de cuidados intensivos. No sabemos en este momento al detalle cuál es su estado actual porque los familiares no nos han podido informar algo más al respecto. Doctora Allison, pero vamos hacia atrás en la historia. ¿Cómo termina este colega suyo afectado por el coronavirus? ¿Fue en medio de la atención? Contaba él, usted no sé si alcanzó a ver las imágenes que estábamos presentando hace un instante, contaba con los elementos de protección necesarios. Háblenos más de lo que pasó antes de que su colega terminara hospitalizado y hoy en cuidados intensivos por el coronavirus. Bueno, dado que la situación actual de la pandemia ha afectado tanto al gremio,
y que estamos sin protección, se crearon varios grupos a nivel nacional de médicos, entre esos creamos un grupo acá en la seccional Meta. La noticia nos llega cerca de las 12 de la noche por una publicación que hace su esposa referente a tomar conciencia de no salir de las casas, de quedarse en casa, y de que su esposo había sido hospitalizado e internado en la UCI por contacto en el servicio de urgencias, al parecer, de su atención, derivado de su atención. Respecto a si tenía o no tenía los equipos de bioseguridad necesarios para la atención de casos sospechosos, no te puedo dar al detalle porque no tengo el conocimiento si la clínica lo propició. Sí. Infortunadamente, no sé si por presión, por los medios o porque ella se sintió insegura, ella decidió eliminar toda publicación en sus redes sociales respecto al tema. Sí, doctora Alison, quiero preguntarle ustedes tienen un grupo y usted también está pues liderando toda esta asociación de médicos de manera informal que están expresándole sus preocupaciones para enfrentar esta emergencia. Hasta el momento usted nos hablaba que hay otros reportes desde Cartagena, desde otros lugares del país de médicos contagiados por el COVID. ¿Qué nos puede usted decir sobre estos casos? Sí, tenemos pues lo que pasa es que por seguridad de nosotros mismos y por el Código de Ética Médica no podemos revelar el nombre de los pacientes ni las historias clínicas, pero afectados médicos hay varios. Entre esos, ayer me comentaron que un especialista está también en cuidado intensivo y fue ingresado también por una neumonía grave tipo COVID-19, al cual ya les llegó también el resultado y es positivo. Sí, teniendo en cuenta la situación y el alto nivel de riesgo en el que están ustedes los médicos justamente por esta situación del coronavirus, yo quiero saber cómo están haciendo para cubrir los gastos. Por ejemplo, en el caso de este médico que está hospitalizado en Bogotá, a él tenemos entendido que la póliza que contrató cuando lo llevaron a trabajar a esta clínica donde él está trabajando, pues le dijeron que no le incluían la enfermedad de una epidemia o una pandemia. ¿Quién está cubriendo entonces los gastos de él? Nadie cubre. Yo asumo que los gastos en sí, lo que es la parte médica, pues su EPS, pero sus gastos de su casa, no sé contractualmente cómo lo hagan. Lamentablemente, nosotros ya llevamos más de 20 años con la falencia de que somos contratados a través de órdenes de prestación de servicios, que eso significa que tú no tienes ningún cubrimiento ante una incapacidad. No sé si el DOC estaba contratado directamente por un contrato a término definido o indefinido, lo desconozco, pero sí puedo decirte que, por ejemplo, acá en el Meta, todos los que trabajan a través de la empresa social del Estado y los que debían de la Secretaría Departamental de Salud son contratados por obras de prestación de servicio. Que incluso la prima que dio extra el presidente Iván Duque no les va a llegar nunca porque nadie es contratado acá de planta ni de nómina. Sí. Y por ende, pues si tú te incapacitas, las órdenes de prestación de servicios no te cubren, o sea, tú no te van a pagar esos días no te van a remunerar esos días que tú no asistes a laborar. Pero tienen una ARL, ¿o tampoco? Sí, pues se supone que para tú pasar la cuenta de cobro tú tienes que estar asegurado a una ARL. Afiliado, sí. Mire, voy a leer algunos comentarios que nos están llegando, doctora, con el numeral Ayudemos a los Médicos y continuamos con las preguntas. @retroncoso escribe, numeral Ayudemos a los médicos y a todo el personal de salud. ¿Cómo no se puede andar en servicio público? Que la policía es especial cuando estas personas, antes de ser perseguidos, tengan la posibilidad de circular sin restricciones en sus vehículos. Otro de los comentarios que llega con este numeral, @psiquis651, numeral Ayudemos a los médicos. Es una obligación y una deuda moral como sociedad. Estamos pasando por una situación que nos trae muchos aprendizajes, pero seguimos anclados en la ignorancia. Numeral Ayudemos a los médicos. Mire, yo quiero saber, doctora Alison, sobre las ARL, porque comenzábamos mostrando estos videos, o esta foto, perdón, de una funcionaria del distrito acompañada de otros de la Secretaría de Gobierno,
ataviados con los trajes que deberían usar ustedes los médicos. Las ARL, las administradoras de riesgos laborales o aseguradoras de riesgos laborales, ¿les están entregando a ustedes médicos trajes de bioseguridad? Nada, acá en el Meta a nadie le han entregado. Las clínicas que han adquirido, algunos que ni siquiera aún están en uso porque están guardados, ni siquiera, o sea, para nada ha sido propiciado por la ARN, ha sido de compra propia del empleador. Es decir, Esa pelota Alison, que se estaban tirando entre gobierno y ARL ajá. y ninguno quiere responder, nadie quiere poner la cara. ¿Y qué está pasando? Pues que el funcionario de salud, mis compañeros les ha tocado comprar caja de la máscara que se llama N95, que apenas dura un turno o máximo 2 turnos, ¿sí? Por su bolsillo propio. Y esa máscara en promedio la están revendiendo a 20,000 pesos cada una. Claro, pero venga, doctora, es decir, es que yo quiero aquí también hacer un contraste, porque sí me sorprende que una ARL le termine brindando a un personal que no es personal médico estos trajes y a ustedes no les den nada. Pero usted me dice, ni siquiera unos guantes, ni siquiera unas máscaras. Ese es el contraste tan raro de nuestra sociedad. Ahorita que ustedes comentaban que yo no había visto la noticia, ¿cómo es que otras personas que no lo necesitan están usando los trajes y ni siquiera los médicos, enfermeras, auxiliares, camilleros, etcétera, hasta servicios generales de una clínica que tiene un nivel 1, 2, 3, 4, no los tienen? O sea, ¿qué es esto? ¿Por qué ellos sí los tienen y nosotros no? Sobre ese tema de que se están botando la pelota los unos con los otros, Juan Pablo, pues nosotros hemos consultado en efecto con el gobierno nacional, con las ARL, con la CPS, y sí, nos mandan de un lado a otro, pero sí salió una norma específica del gobierno, el decreto 488, en donde se definió que las ARL iban a destinar el 7% de las cotizaciones del sistema de riesgos laborales para el suministro de elementos de protección para estos profesionales. La pregunta es, ¿por qué solo el 7%? Lo que nos dicen es que el resto, el otro 93%, se tiene que destinar para seguir cubriendo riesgos laborales de otro tipo, Claro, o por sí, eso ejemplo, se si los entiende. médicos se enferman también, que tengan ARLs, pues que los puedan atender. Pero entonces solo el 7% se está destinando para este propósito. Va Andrea con su pregunta, pero antes le voy a contar algo, Paola. Nos están informando en este momento desde la Contraloría General de la República que ya se está solicitando información a las 7 ARL en Colombia. Primero, saber cuánto personal médico tienen en afiliados, si están Ni siquiera lo cumpliendo o saben. no, si están cumpliendo o no, perdóneme doctora, con el decreto presidencial sobre el tema. ¿Qué equipos estarían dando? Si son reutilizables, si lo son, ¿cómo van a realizar la esterilización? ¿Cuántos casos sospechosos o positivos tienen en el personal médico que está afiliado a las ARL y cuánto recibieron en marzo por concepto de cotización para determinar si se está entregando ese 5% de protección y si se está enfocando a quien se tiene que enfocar? Esta es la información que nos está llegando precisamente tras esta denuncia desde la Contraloría General de la República. Andrea. Sí, doctora Alison, yo quiero preguntarle específicamente por ese documento que están haciendo firmar a varios médicos y que usted está denunciando aquí en Sigla W, que habla de unas excepciones a la hora de que se les dé pues algún tipo de indemnización por su trabajo, y dice exclusión, enfermedades virales, endémicas, epidémicas o pandémicas, pues en resumen, excepciones, el coronavirus. Háblenos un poco de ese documento, en qué consiste, quién lo pide, es requisito para que ustedes trabajen. Esto a raíz de la pandemia, creo que todo el mundo quiere mirar cómo se salva o se usufructa de la situación. Afortunadamente, pues creo que es para las contrataciones nuevas, porque para los que ya están contratados vigentemente no les aplica. O sea, nosotros no esperamos en que iba a llegar una pandemia. Nosotros no contábamos con esto. Lo están haciendo como, pues obvio se va a necesitar más personal médico, más intensivistas, más especialistas, se están abriendo nuevos sistemas de contratación y es a los que les van a hacer firmar la cláusula. Acá en el Meta yo no tengo conocimiento que a nadie le hayan hecho firmar la cláusula en ninguna de las IPS que hay ahora laborando. Claro, entonces ahí uno se pregunta para qué les hacen firmar una póliza o comprar una póliza si en algún caso No, como pues ¿quién va este, a pues trabajar no así? sirve. Nadie. Sí. Sí, nadie, o sea, el que le pidan la cláusula, y hemos sido
muy claros a través de los grupos, porque somos bastantes grupos a nivel nacional, que no vamos a firmar, o sea, eso es un atropello. Lo mismo, el que entra a trabajar ahorita por una orden de prestación de servicios, o sea, está mismo atropellándose. Bueno, pues doctora Alison Beltrán, muchas gracias por estar con nosotros en Sigue la W, por entregarnos este testimonio. Estaremos escuchando muchos más a lo largo de esta hora porque este es un asunto que de verdad debe generar conciencia. Por eso nuestro numeral, Yo, ayudemos a los médicos. Dígame, doctora. antes de terminar, he hecho una propuesta acá a nivel gobierno, se le hizo la propuesta a Gobernación y quería que ustedes la escucharan porque me parece importante. Sé que más adelante van a hablar sobre una carta que le enviamos al presidente con otro colega, pero yo quería manifestarles una preocupación que tengo personal. El personal de la salud casi todo tiene familia y vuelve a su casa, ¿sí? Si tú vienes de un turno de hacer urgencias, cirugía o unidad de cuidado intensivo, etcétera, y estuviste expuesto y vuelves a tu casa, los que más sufren, ¿sí?, el riesgo de contagio son nuestros familiares. ¿Por qué no, si hay tantas personas que dicen que donan sus hoteles para que nosotros podamos ir, por qué no coordinan entre la empresa pública y la privada, entre el Estado y entre esas empresas privadas que quieren ayudar, que nos puedan dar ese alojamiento, asistencia alimentaria y hasta transporte para no llegar nosotros a la casa y con nuestros hijos y nuestros esposos corran los riesgos? Claro. Pues doctora Alison Beltrán, bueno, gracias por estar aquí en Sigue la W. Esperemos también noticias sobre su compañero, colega, el doctor Carlos Beltrán. Carlos Nieto. Carlos Bueno, Nieto, vale, Carlos muchas Nieto. gracias. Bueno, doctora Alison Beltrán, Juan Pablo, y le tengo también una historia que es impresionante, que no solamente tiene que ver con el personal médico. Esta historia ocurrió en Cartagena. El señor Juan Carlos Muñoz Quintero era funcionario del Centro Regulador de Urgencias y Desastres de Cartagena y presidente de la Asociación de Contratistas del Distrito. Él estaba trabajando en el Centro Regulador de Urgencias, pero en la parte administrativa, y las autoridades están investigando qué fue lo que pasó. Al parecer, él estaba en unos eventos pedagógicos para concientizar a quienes llegaban al aeropuerto en Cartagena sobre los cuidados para evitar el contagio del COVID-19. Fue hasta el aeropuerto y allí se habría contagiado por COVID-19 y dejó un video que es impresionante. Lo mostramos porque sus compañeros nos están diciendo que no quieren que el caso se quede en el silencio, sino que se investigue si tampoco a los funcionarios que tienen que ver con esta pedagogía para evitar el COVID no los están cuidando, y esto alcanzó a grabar antes de fallecer. ¿Ya? Sigo aquí en la clínica. Son las 2, las 3 de la tarde. Si no, he recibido atención. Tengo ya, creo que ya un cuadro de ansiedad, no puedo respirar bien y estoy, creo que a punto de colapsar. La verdad es que creo que la atención aquí ha sido bien mala. No me han prestado los primeros resultados, las primeras atenciones de salud, porque aquí no han llegado. Simplemente me hicieron ingresar al cuarto, el médico me recibió allá, no me vio, y que ingresara allá. Hasta ahí, eso fue lo único que supe. Y eso ya va, estamos hablando creo que de más de media hora, una hora, y nada que me tienen información de la atención. Bueno, ahí tengo la evidencia. Miren el cuadro como estoy. Y esto no es una urgencia. Yo no sé qué será la urgencia cuando no puedo casi ni respirar. Bueno, con los que más se puede hacer me colabora. Hasta luego. Pues desafortunadamente esto fue lo que ocurrió con el señor Juan Carlos Muñoz, que están denunciando fue el COVID-19. Juan Pablo, es impresionante. Y pues queremos saludar también a Eric Urreta. Él fue compañero de trabajo de este señor y también es vicepresidente de la Federación de Unión de Trabajadores Democráticos. Bienvenido, Eric, aquí a Sigue la W. ¿Y qué fue lo que sucedió con su compañero?
Hombre, un saludo muy especial a los oyentes de Sigue la W, en especial a ti, Andrea, a tu equipo de trabajo. Sí, lastimosamente, y mira, me pone mal escuchar las últimas palabras de Juan Carlos Muñoz. Realmente esto fue algo que nosotros presuntamente hemos dicho que se presentó una negligencia. Juan Carlos era trabajador del Centro Regulador de Urgencia de la Secretaría de Salud del Distrito de Cartagena, llámese DADIS, y lastimosamente el compañero fallece y la inferencia razonable, a pesar de que todavía el Instituto Nacional de Salud no ha enviado la prueba confirmatoria que diga que es COVID-19, la inferencia razonable en este caso nos da con suficientes elementos materiales de prueba, Andrea, para nosotros decir y emitir esta hipótesis de que el compañero murió de COVID-19 y además una presunta negligencia médica que puede terminar en unos hechos demandables y denunciables ante las autoridades. De ser así y de ser que el Instituto Nacional de Salud hoy nos confirme que Juan Carlos Muñoz murió de COVID-19, sería el primer trabajador de la salud a nivel nacional de un ente territorial, perdón, que fallece por este tipo de patología. Entonces es muy lamentable. El compañero era una persona activa, dinámica, y a su vez se desempeñaba como presidente de la Asociación de Contratistas del Distrito aquí en la ciudad de Cartagena, y realmente es lamentable lo que pasó con Juan Carlos Sí, Muñoz. don Eric, en la clínica o hospital donde él trabajaba, no tenían activados protocolos, no tenían medidas de seguridad que pudieran evitar que las personas que trabajan allí, los funcionarios, se contagien o se hubieran contagiado del coronavirus. Bueno, mira, él no trabajaba en clínica, él trabajaba en el departamento administrativo distrital de salud, que es el ente territorial, o sea, es el ente que regula, vigila todo el tema de la salud. Él estaba en el centro regulador de urgencia, a pesar de que él no era personal de pronto operativo que le tocaba ir a atender las emergencias que se reportan al centro regulador, porque él era de la parte administrativa, pero dentro de sus funciones sí podía estar el dictar charlas e ir a las partes. Usted mencionaba ahorita, le había tocado ir al aeropuerto. Recordemos que el aeropuerto internacional de Cartagena es un aeropuerto que en ese momento que él pudo haber asistido, estuviesen llegando vuelos procedentes de otras partes, porque recordemos que a nosotros se nos da la orden como trabajadores desde la Oficina de Talento Humano que no acudamos y que efectuemos el teletrabajo es a partir del 17 de marzo, pero no sabemos qué pudo pasar la primera, la segunda y la tercera semana, y no sabemos con precisión cuál fue el contacto que tuvo. Lo que nosotros sabemos es que él dictó una charla en el aeropuerto y que pudo ser aquí donde el compañero se contagió. Con respecto al tema de los elementos, fíjese lo que ustedes ahorita mencionaban con el tema de los trajes de bioseguridad. Sí. Esos trajes, nosotros hemos de notar cómo hoy los jueces de la República asisten a audiencia con esos trajes y el personal de la salud no tiene estos trajes de bioseguridad o trajes que se utilizan o que son especiales para atender de pronto cualquier tipo de situación. En ese momento todavía no se había ordenado la utilización de todos los elementos. Es más, el día 18 de marzo nosotros elevamos una queja ante el procurador, ante el gobernador, ante el alcalde, ante la personera distrital de Cartagena, para que al personal de la salud, al personal sanitario, se le dotara o se le dote de todos los elementos de protección para atender esta contingencia aquí en el departamento de Bolívar y en la ciudad de Cartagena. Entonces sí, pudo presentarse una falla en la dotación de todos los elementos y de los protocolos que se debían seguir, y con respecto al Centro Regulador de Urgencia de la ciudad de Cartagena, que es uno de los que le toca dar el frente de batalla cuando los casos son reportados al 125, que es el número que se tiene para ese tipo de urgencias. Ok, bueno, teniendo en cuenta que ustedes aseguran que él murió de COVID-19, o por lo menos esa es la hipótesis principal que ustedes consideran, Correcto. ¿él tuvo contacto
con otras personas previo a su muerte? Sí, y mira por qué nosotros te decimos la hipótesis. Sí. Te voy a referir o te voy a entregar cuáles son los elementos materiales de prueba. Sí, Primero, hipertensión que padece el compañero. El compañero era hipertenso. Ajá. Aparte de eso, tenía un sobrepeso de más de 100 kilos y la edad de 58 años. Entonces, imagínate, o sea, aparte de eso, a él le toman cuando llega al Hospital Universitario de Cartagena, que es donde él fallece, ahí ya le habían tomado las pruebas y el video que usted está analizando, que usted está pasando por la web, es un video que él hace en la antigua Clínica San Juan de Dios, que hoy se llama Clínica del Bosque Dumián. Lo que nosotros criticamos, lo que nosotros decimos es que los médicos que vieron la patología que él presentaba, la obesidad, por lo menos debieron hacerle las preguntas adecuadas, y él se está quejando porque él dice que nomás le hicieron 2, 3 preguntas y no entendemos cómo un médico al ver lo que él está padeciendo no se imaginó que podía ser este tipo de enfermedad o este tipo de patología que hoy se está viviendo, cuando ya estábamos en una semana donde ya los casos en Cartagena estaban saliendo a la luz. Entonces, finalmente quiero es la preguntarle situación. por el conocimiento que ustedes tienen sobre los contagiados en Cartagena. Mucho se dijo sobre, pues, que fue un error haber permitido el ingreso de algunos turistas extranjeros que venían en planes turísticos, en barcos. ¿Qué se sabe sobre la realidad de contagios de COVID en Cartagena y en Bolívar? Bueno, mire, casualmente, efectivamente, nosotros decimos que, bueno, el alcalde distrital ha hecho todo su esfuerzo con el director de salud. Sin embargo, desde que se presentaron los primeros casos, lo que de pronto falló fue de que se tomaran las acciones más drásticas. En ese sentido, pensamos que de pronto se debió tomar unas acciones más contundentes. Sin embargo, hemos visto la batalla que se ha dado por parte del distrito para que la enfermedad no se propague. Además de eso, todas las acciones que se han venido ejecutando de parte de la Dirección de Salud. Sin embargo, desde que empezó este tema, los primeros días de marzo, las medidas de pronto no fueron totalmente radicales para evitar que esto se diera con total proliferación aquí en la ciudad de Cartagena. Sin embargo, fíjese que para el tema de que usted plantea, nosotros hoy hemos radicado una denuncia contra el director de la DIAN. ¿Por qué? Porque nos tiene represada los reactivos en la ciudad de Bogotá, después que el Instituto Nacional de Salud dio vía libre para que los reactivos se mandaran a un laboratorio que la Universidad de Cartagena montó y que puede estar detectando alrededor de 500 pruebas. Y lo que estamos alegando es que es la escasez de reactivos, unos reactivos que la Secretaría de Salud compró, que la Gobernación compró, que la Universidad de Cartagena compró, más los que se enviaron. Hoy están represados en Bogotá porque el director de la DIAN no le ha dado salida. Por eso lo he denunciado penalmente ante la Fiscalía, ante el Procurador, ante el Defensor, ante el personero municipal y distrital, y ante todas las autoridades, porque es que no entendemos por qué no nos han enviado los reactivos, que es lo que permitirá que las pruebas se hagan con mayor rapidez, porque hoy tenemos que las pruebas están demorando. Fíjese, el compañero muere el día lunes y hoy estamos a jueves y todavía no nos ha llegado la prueba confirmatoria si el compañero murió de COVID o no por parte del Instituto Nacional de Salud. Sí, pues Eric, muchas gracias por estar aquí en Sigue la W denunciando pues esta falta de garantías también para el personal médico y personal que trabaja en la pedagogía para evitar el contagio del COVID-19. Esperemos que se llegue a una investigación a profundidad de todo lo que está sucediendo. Gracias por estas advertencias aquí en Sigue la W. Sí, correcto. Andrea, también queremos decirte que también ya se radicó denuncia penal por homicidio culposo, por negligencia médica, y también se le solicitó al procurador y al mismo director del DADI que inicie una investigación para ver si se falló en los protocolos que ustedes mencionaban. Porque es que aquí lo que se tiene que esclarecer es si se siguieron los protocolos y si se dio una presunta negligencia médica que podría terminar en un homicidio culposo y en una demanda de responsabilidad de tipo contractual. Pues muchas gracias. Seguimos aquí. Numeral Ayudemos a los Médicos. Paola, leemos algunas opiniones. Tengo por aquí. Sí. Lo que se está viendo aquí no es solo de Colombia. Por fuente cercana me comentan las condiciones en un estado
de Estados Unidos, en donde una bata plástica la deben usar más de una semana y desinfectar ellos mismos entre pacientes sin tapabocas y pocas pruebas. Numeral, ayudemos a los médicos, dice @soyelugor. Tienen unos contratos con las peores condiciones laborales. Para ahorrar dinero, los afilian a la ARL con riesgo 1, sabiendo que los médicos manejan el riesgo más alto. Y 3, ¿qué comparación de salarios de los que nos salvan la vida y los congresistas? ¿Usted tiene más opiniones? Sí, Andrea, mire, a través de nuestra cuenta de Twitter nos comentan con el numeral Ayudemos a los médicos, dice Sandra Riascos, elementos de bioseguridad, protección personal, contratación, remuneración justa y un régimen especial. Si los médicos renuncian, tendrían toda la razón. Congresistas con régimen especial en casa, qué injusticia. Dice también Twitter Andrés, numeral Ayudemos a los médicos utilizando las rutas escolares que no están en servicio y que necesitan empleo, se moverían más rápido y más seguros, no contaminaron servicio público de transporte, no contaminarían servicio público de transporte y es una solución. Y es que definitivamente, Andrea, el tema de los elementos de protección para los médicos es una situación muy grave en Colombia porque no hay. Nosotros ya hemos estado averiguando con las empresas que los fabrican, con las empresas que los importan y demás, y definitivamente los inventarios están en ceros. Es evidente pues por la situación de emergencia que estamos viviendo en el país, que pues todo el mundo, la demanda está aumentando, pero de todas formas también hay otras empresas de confecciones que quieren hacer estos trajes y no saben cómo. De eso vamos a hablar un poquito más adelante. Seguimos aquí, sigue la W, numeral ayudemos a los médicos, les tenemos todo este 360 para que los médicos también levanten la mano y digan al gobierno que necesitan garantías para luchar contra este coronavirus. Estamos en línea con Diego Aguilar. Diego, usted tiene noticias sobre el militar que perteneció y que hizo parte de la operación Jaque, que habría fallecido por el COVID-19. ¿Qué información tiene? Pues mire, Andrea, se trata del sargento mayor Jorge Luis Yance, su oficial retirado de inteligencia militar que vivía en Santa Marta. Fuentes ya del Ministerio de Defensa aseguraron que la muerte no se produjo por el coronavirus, como lo había indicado el exministro Juan Carlos Pinzón y el mismo expresidente de la República, Juan Manuel Santos. Pues por medio de un Twitter del Ministerio de Salud indican lo siguiente: la prueba de laboratorio tomadas al suboficial de Colejército que participó en la operación Jaque, fallecido hace unas horas, han dado negativo para COVID-19. Al margen de la causa, la muerte de cualquier ciudadano es un hecho doloroso y pues dan las condolencias a sus familiares. También lo hace el mismo ministro de la Defensa. Indica: hoy los colombianos despedimos a uno de los héroes que lucharon por la libertad de nuestros compatriotas en la operación Jaque. A él toda la gloria y a su familia nuestro abrazo solidario de este difícil momento. Es decir, que en este caso se aclara que no murió este miembro del ejército por coronavirus en Santa Marta. Gracias, Diego, por esta información. Numeral, ayudemos a los médicos. Y queremos saludar a esta hora a Michael Bedoya, él es el presidente de Médicos Unidos de Colombia. Gracias por estar aquí en Sigue la W. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, doctor Michael, usted escuchando todas estas historias, usted debe tener más detallado el mapa a nivel nacional de cómo está el personal sanitario enfrentando esta emergencia del COVID-19. ¿Qué nos puede usted decir acerca de estos datos para llamar la atención también del gobierno? Sí, bueno, nosotros tenemos aproximadamente 12 grupos de WhatsApp en los cuales hemos estado recibiendo algunas denuncias y hemos encontrado pues que en algunos lugares los elementos de protección personal que se les están dando a nuestros compañeros son bastante deficientes. Por ejemplo, tenemos también algunos casos en los cuales las IPS lo que están haciendo es desplazar esa responsabilidad a la ARL. Entonces, sabemos que la mayoría de los trabajadores en salud en Colombia estamos contratados por prestación de servicios. Entonces, eso, ¿qué nos hace? Que aunque somos personal misional, con esos contratos que en mi opinión son fraudulentos, nos traten como contratistas. Entonces, cuando se habla de que usted es un contratista, usted tiene la responsabilidad de poner absolutamente todos los materiales para su trabajo. ¿Sí? Entonces, lo que han hecho las IPS, como tenemos por ejemplo una denuncia de la S Hospital San Juan de Dios, que se encuentra en Pensilvania, Caldas, es que, por ejemplo, les están dando tan solo una bata desechable
que tienen que reutilizar durante todo el turno. Las máscaras N95 están dando una sola máscara N95 para 6 médicos y tienen que prácticamente turnárselas. Y las gafas pues no son las adecuadas. Están dando mascarillas quirúrgicas que deben durar 2 o 3 turnos, por ejemplo. Estos pues a nosotros nos parece que no está siguiendo ninguno de los lineamientos de protección que están tanto en los protocolos nacionales como en los protocolos de la CDC. También, por ejemplo, Claro, otra doctor de las Michael, denuncias. ¿qué les está haciendo falta para que sí puedan tener toda la indumentaria, los trajes de bioseguridad? ¿Quién debe tomar esta decisión? ¿Las ARL, el gobierno, Ministerio de Salud, las regiones, gobernadores? Eso debe ser un trabajo en conjunto, ¿cierto? Ya desde el gobierno pues se agradece que han sacado algunos lineamientos que aunque son pues digamos acertados en algunos aspectos, no son los completamente necesarios para el tiempo de la pandemia. Necesitamos una unificación realmente, porque digamos el gobierno nada saca con salir a locuciones y decir sí, es que vamos a hacer que las ARL reconozcan la enfermedad laboral, la enfermedad del COVID como enfermedad laboral, o que digan es que tienen que destinar las ARL un porcentaje de sus ingresos para prestar los elementos, porque es que también se les está quitando también responsabilidad a las IPS, ¿sí? Y se están aprovechando de los contratos de prestación de servicios para decir, no, es que eso no es responsabilidad de nosotros, sino que es responsabilidad de la ARL, ¿cierto? Entonces yo creo que toca que sea un trabajo coordinado y hay que hablar de tener unos protocolos, por ejemplo, de cada institución tenga unos protocolos siguiendo los lineamientos nacionales. Por ejemplo, necesitamos que en los casos sospechosos haya mascarillas, las batas, pues un uniforme que sea lavable y que sea proporcionado por el hospital. Porque es que a muchos de los compañeros les dicen es que usted tiene que traer su propio uniforme. ¿Sí? Tienen que tener, obviamente, las mascarillas y para el manejo de estos pacientes. Sí, Entonces, por ejemplo, ya cuando son los casos confirmados, es necesario que tengamos, tengo aquí un documento, que cuando ya el caso es confirmado es necesario tener el overol completo, ¿cierto? El de polipropileno, que cubra completamente y tenga capucha, tener un escudo facial, tener el respirador filtro N95, tener los guantes estériles y polainas. Eso principalmente cuando ya tenemos el caso sospechoso que ya se confirmó. El problema es que estamos confirmando esos casos muy tarde. Claro, pero doctor Michael, yo quiero preguntarle, pues ya habíamos aclarado que el gobierno nacional decidió que un 7% de los recursos de las administradoras de riesgos laborales pues se fueran para la compra de estos suministros de protección. Sin embargo, en la práctica, hoy, cuando un médico llega a trabajar a la clínica o hospital donde trabaje y necesita empezar su labor y necesita ponerse unos elementos de protección, ¿quién se los da? En este momento, ¿a quién se los puede pedir? Y si con esos elementos cumplen con todas las condiciones de seguridad que necesita un médico. Bueno, con respecto a su pregunta, le voy a dar otro ejemplo. Tenemos contacto con algún personal del hospital San Jerónimo y ellos dicen es que los elementos de protección se los están delegando a la ARL. Sí, o sea, ellos le pidieron al gerente los elementos de protección y lo que hizo el gerente fue pasarles una carta donde decía que ellos deben exigir esos elementos de protección personal a la ARL porque ellos están por contrato de prestación de servicio la mayoría en ese hospital. Entonces, entonces ellos tienen que ir ellos mismos a hacer su trámite por la ARL y solicitarle a la ARL para poder que la ARL les dé los elementos. Entonces, ¿a dónde podemos llegar con esto? Si se tiran la pelota unos a otros. Si el gerente dice, no, es que eso no es mi responsabilidad, la ARL dice, bueno, pero es que también tiene que contribuir la S, en fin. Otro caso que me parece muy, pues a mí terrible, es la clínica de maternidad Rafael Calvo. Esa clínica le están adeudando a sus empleados 4 meses de salario. Ellos, por ejemplo, es que eso también es bioseguridad. Si les están adeudando 4 meses de salario y ellos van y le dicen al gerente, venga, es que necesitamos aprovisionarnos, necesitamos alimento para nuestras familias, necesitamos comprar un mercado para la cuarentena, y el gerente les dice es que no hay dinero.
Entonces ellos Sí. denuncian que, por ejemplo, a ese hospital, a la clínica maternidad les giraron 280 millones de la gobernación, pero con eso no les Ujú. ppagaron, sino que les dijeron que ese dinero iba a ir para pago de seguridad social y para la compra de insumos. Pues Entonces, impresionante lo y que a la usted nos mayoría les dice y deben este es un vacaciones. llamado al gobierno y como usted dice a todas las autoridades para que de verdad concienticémonos de que quien nos puede ayudar a ganar toda esta lucha contra el coronavirus pues es el personal médico y necesita todas las garantías como usted dice, doctor Michael, para hacerlo. Gracias por haber estado aquí en la W. Muchas gracias a ustedes. También tenemos un documento que se construyó con todas las organizaciones, la mayoría de organizaciones del sector salud en Colombia. Ya le hice envío al periodista que nos contactó para que lo tengan en cuenta. Se envió al presidente esa carta con un proyecto de decreto. Pues quedaremos entonces muy pendientes, Paola, y estábamos también preguntando qué pasa con las ARL, de acuerdo a toda la denuncia que nos hizo también la doctora Alison Beltrán. ¿Tenemos un invitado en línea? Sí, Andrea, mire, tenemos a Germán Ponce, él es el director de la Cámara de Riesgos Laborales de FASECOLDA. FASECOLDA es el gremio que reúne justamente a estas 7 administradoras de riesgos laborales que existen en Colombia. Señor Ponce, gracias por estar con nosotros en Sigue la W. Buenas tardes, Andrea, mucho gusto y muchas gracias por la invitación. Sí, bueno, empecemos por cómo se están destinando esos recursos que se definió por parte del gobierno que fueran para la compra de los elementos de protección para los médicos. Ya usted ha escuchado las quejas que están poniendo a el mismo personal médico de que no tienen estos elementos, entonces quiero saber en qué se están destinando entonces los recursos y cómo se están comprando los elementos. Claro, yo creo que lo primero que habría que considerar para poder darte una respuesta puntual con el tema es que esta obligación del suministro de los elementos de protección personal es una de las 3 que está contemplando el decreto 488 y el decreto 500, que es no solo el suministro de elementos de protección personal, sino también exámenes y acciones de promoción y prevención. Eso es lo primero. Lo segundo, el porcentaje es precisamente el 7%, pero esta es una obligación que antes no tenían las ARLs y que correspondían Lo máximo que podemos directamente esperar al para empleador. el break es a qué hora, es que es para... Sí, continúe, Perdón. continúe. Ya, entonces te decía, esta es una obligación nueva de las ARLs que nace con el decreto 488 que recién salió el viernes. ¿Qué estamos haciendo? Pues como no es una obligación que estaba contemplada o prevista por la normatividad antes, las ARLs salieron a adquirir los elementos de protección personal y en este momento estamos en proceso de suministrarlos. Eso es lo que te podría decir en Pero principio ¿por con qué este tema. solo Y lo segundo, dime. Permítame, yo le pregunto ahí, ¿por qué solamente se destina un 7% de los recursos de las ARL si se supone que, digamos, estamos en una emergencia y que además estos elementos de protección se necesitan en gran cantidad? Claro, 2 puntos para poder responderte, que es una pregunta muy buena. El primero, de cada 100 pesos que nosotros recibimos por la cotización, debemos destinar este 7% para estos 3 puntos exclusivos, para estas 3 obligaciones exclusivamente para COVID-19. Pero estos son labores de promoción y prevención. El resto de los recursos son necesarios para poder solventar las prestaciones de salud, o sea, la atención a salud de toda la población trabajadora que está expuesta no solo al COVID-19, sino a los demás riesgos que implican el trabajo. Y lo segundo es que también del resto de los recursos que se reciben por cada 100 pesos, pues están destinados o se requieren para el pago de prestaciones económicas, las incapacidades, las pensiones, que están contempladas por ley. Entonces, el 7%, considerando todo el ámbito de acción que se requiere para poder proteger no solo al personal de salud, sino al de bomberos, al de los aeropuertos y a toda la población trabajadora, es un enorme esfuerzo por parte del sistema de riesgos laborales. Eso es lo primero. Lo segundo, el doctor Michael, que lo alcancé a escuchar al final, tiene toda la razón. ¿En qué sentido? La obligación de proteger al personal de salud es una obligación compartida.
El sistema de riesgos laborales es solo una parte de todo el andamiaje que se necesita para la protección del personal en salud. Esta es una obligación que compartimos con los hospitales, con las IPS, con las entidades territoriales y con el gobierno nacional. Sí, Tal vez un tercer punto. ¿Usted me puede decir en cuánto o a qué corresponde el 7% en monto? ¿De cuánta plata estamos hablando el 7%? Aproximadamente son 24.000 millones de pesos por mes con las cuentas de lo cotizado en marzo del año pasado. En este mes no te tengo el dato exacto, pero seguramente puede ser un poco menos porque pues el desempleo ha incrementado y seguramente el golpe de la pandemia en el desarrollo económico del país pues baja un poco la actividad empresarial. Pero en general podría decirte que podría ser un promedio de 24.000 millones de pesos para proteger o para suministrar elementos de protección a una población del decreto 488, aproximadamente 985.000 trabajadores. Pues doctor Germán Ponce, director de la Cámara de Riesgos Laborales de Fasecolda, esperemos que entonces se pueda aunar esfuerzos para que con el gobierno puedan darle garantías de trabajo al personal sanitario en nuestro país. Gracias por estar aquí en Sigla W. Con mucho gusto, que estén muy bien y absolutamente atentos a lo que necesiten. Ayudemos a los médicos, no se muevan, ya regresamos, una pequeña pausa, Sigla W. A partir de este momento ustedes se pueden conectar en nuestro Facebook Live W Radio Colombia. Estamos abordando el tema de médicos sin garantías, escasea la protección para personal sanitario que enfrenta el coronavirus, numeral ayudemos a los médicos y también es momento de actualizar las noticias con Minuto 60 Movistar. Minuto 60 Movistar presenta. Con Movistar Prepago es tiempo de cuidarnos y recargar desde casa en la app Mi Movistar o movistar.co. En la W, Minuto 60 Movistar. Minuto 60 Movistar, noticias con la directora del Instituto Nacional de Salud Colombia, Marta Ospina, quien denuncia deficiencias en el embalaje de pruebas del COVID-19. Paula Bolívar. Andrea, Minuto 60 Movistar, pues durante una videoconferencia con la Comisión Séptima del Senado, la directora del Instituto Nacional de Salud, Marta Ospina, denunció las deficiencias en el embalaje de pruebas de COVID-19 en algunas regiones de Colombia. Esto fue lo que dijo, escuchemos. Andrea, lo que explica la directora del Instituto Nacional de Salud es que algunas de estas pruebas están siendo enviadas sin las referencias que tengan relación con cada una de las cédulas de los pacientes, por lo que está siendo muy difícil para esta entidad poder reconocer y archivar las pruebas que envían principalmente desde el Valle del Cauca. Minuto 60 Movistar, gracias Paula, quedamos muy pendientes entonces de esta denuncia de deficiencias en el embalaje de pruebas del COVID-19. Y vamos con otra actualización de noticias, Minuto 60 Movistar, el sindicato del sistema penitenciario exigió elementos de bioseguridad para evitar que el coronavirus llegue a las cárceles del país. Camila Correa. Minuto 60 Movistar, Andrea, trabajadores de las cárceles del país han hecho manifestaciones pacíficas en los centros penitenciarios porque aseguran que no han tenido acceso ni a un tapabocas para prevenir el contagio del coronavirus. A través de pancartas colgadas en las celdas, los sindicatos exigen la dotación de estos elementos de bioseguridad para evitar que haya una propagación de este virus, lo cual sería catastrófico en la población carcelaria. Minuto 60 Movistar, Ecuador suma 22 fallecidos por coronavirus en un día y la cifra sube a 120, Mateo. Exactamente, Andrea, los fallecidos en las últimas 24 horas por coronavirus en este país se incrementaron hasta 120, 22 más que ayer miércoles, según las últimas cifras oficiales reveladas este jueves. De acuerdo a los datos del Ministerio de Salud, se han reportado además 405 nuevos contagios, lo que eleva a 3.163 el balance total hasta ahora, mientras que los casos sospechosos se sitúan en 3.302. Minuto 60 Movistar, el inicio de sesiones en el Congreso podría extenderse hasta junio, Lucas.
Andrea, minuto 60 Movistar, así lo advirtió la representante a la Cámara de la Alianza Verde, Juanita Gobertus. Si los presidentes de Senado y Cámara de Representantes insisten en esperar un pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre el decreto del gobierno que le dio o que permitió más bien la realización de las sesiones virtuales por parte del Congreso de la República. El 9 de junio vence el término para que la Corte se pronuncie sobre ese decreto. Entonces, si Carlos Cuenca y Lidio García insisten en esperar ese pronunciamiento, pues las sesiones podrían demorarse varias semanas más. Movistar, minuto 60 Movistar, Paola, y estamos muy pendientes también de la respuesta del INVIMA acerca de todos estos implementos necesarios para que el personal médico cumpla su labor. ¿Cuál es su invitada? Sí, Andrea, mire, es que como comentábamos anteriormente, pues en Colombia ya no hay inventarios para poder darle a las clínicas y a los hospitales todos los elementos y especialmente la ropa quirúrgica, la ropa de bioseguridad que deben utilizar los médicos. Sin embargo, hemos consultado con empresas que los fabrican y otras empresas que no, y nos aseguran que el INVIMA tiene que expedir unas certificaciones técnicas para que ellos sepan cómo hacerlas, ¿sí? Porque digamos, si en este momento usted tiene una fábrica de pantalones, de jeans, y la tiene completamente parada, pues usted decide que quiere hacer entonces trajes para los médicos, que es lo que se está demandando, pero no saben cómo hacerlo y el INVIMA tampoco les ha dicho. Por eso estamos en comunicación con Lucía Ayala, ella es la directora de dispositivos médicos y otras tecnologías de esta entidad de el INVIMA, a quien queremos preguntarle si eso es así y por qué no se ha expedido entonces este reglamento técnico. Bienvenida, doctora Lucía. Muy buenas tardes ya. ¿Cómo están? Bien. De comercialización que se llama registro sanitario para los productos que inciden sobre la salud individual y colectiva de un pueblo. Él tenía, en la fábrica fabricaba él mismo, que tenía muchas referencias o algunas referencias que eran de uso industrial en cualquier industria, de pintura, de carros, y tenía otra referencia que era la referencia para hospitales o de uso hospitalarios. Si es para uso en hospitales y por personal pues de la salud, esas mascarillas N95 requieren registro sanitario, pero las otras mascarillas o tapabocas N95 que son de uso industrial no requieren de registro sanitario o autorización del INVIMA. Y el INVIMA también, desde el 11 de marzo, en un concepto de la comisión revisora, dijo que esas mascarillas de uso industrial se podían utilizar en el ámbito hospitalario, ¿sí? Esas que no requieren registro sanitario. Ahora bien, otra vez pasando a la ropa, a los textileros, a las personas que tienen iniciativa, también hemos aclarado a todos los textileros que la ropa en general, las batas, los gorros, las polainas, no requieren de registro sanitario a menos que sean estériles, y realmente la intención, digamos, grande de la industria colombiana no es hacerlos estériles, sino hacerlos lavables, reutilizables. No sé si... Lucía, eso está muy ¿O bien, es alguna otra pregunta? de contexto. Sí, la pregunta muy concreta es, los médicos que están en el país afectados porque dicen están muertos del susto porque no saben cómo afrontar la emergencia y después tener que ir a sus casas porque están contagiados por COVID-19, porque no tienen los elementos necesarios, ¿qué noticias les puede dar ustedes a este personal médico o qué se tendría que hacer para que se pueda llegar toda la dotación necesaria y los trajes de bioseguridad para que ellos estén seguros para atender a los pacientes? Bueno, entonces la noticia es que esos elementos, o sea, los elementos nuevamente que eran dispositivo médico antes y que requerían de un registro sanitario, a partir del 24 de marzo, más o menos, bueno, casi unos 10 días, no requieren de registro sanitario para su importación. O sea, se pueden importar al país directamente solamente con un par de documentos, hacer ese trámite. Entonces, esa es abrir esa puerta a que se pueda importar al país estos elementos que se están necesitando y pues ya hay gente haciendo esas importaciones. Eso del lado de la importación. Y del lado de la fabricación, la flexibilización que hicimos es que ya a las fábricas no les estamos pidiendo nuestro certificado de buenas prácticas de manufactura de dispositivos médicos que se llama condiciones sanitarias, sino logramos en un trabajo conjunto con el Ministerio de Salud
que las personas que quieran fabricar ese tipo de productos hagan un autodiagnóstico. Es una hojita como un checklist. Miren que compren los requisitos de seguridad, de limpieza y simplemente arranquen la fabricación y solamente nos adjunten ese autodiagnóstico diciéndonos, miren, voy a fabricar, no sé, tapabocas, y yo me hice el autodiagnóstico y cumplo todo, entonces solo les informo que estoy fabricando tapabocas. Para Entonces, muchas personas, doctora Lucía, que tienen quejas justamente porque en sus casos específicos esto no se estaría cumpliendo, que estaban llamando al INVIMA, que estaban llamando al Ministerio de Salud para lograr esto y que no lo han podido hacer, ¿hay alguna línea de atención? ¿Hay algún canal de comunicación con el gobierno para que esto llegue rápidamente? Porque es que el tema es urgente, muchos médicos están expuestos. sí, nosotros estamos atendiendo todo el día pues en nuestro horario laboral en las diferentes extensiones. Ya ahorita te voy a decir los números de las extensiones, pero estamos atendiendo pues todo pues de mi equipo de expertos tanto telefónicamente como por chat. En la página web está el chat de dispositivos médicos y el teléfono fijo del INVIMA es 294-8700 y los números de las extensiones de dispositivos médicos son 3607. Sí, 3607. Ya te digo. Bueno, repitamos entonces esa información final, los Bueno, contactos. el INVIMA está atendiendo por todos los canales tradicionales. Hemos habilitado la atención telefónica todo el día, pues en horario laboral, de 8 a 5, en el teléfono fijo, que es 294-8700, y las extensiones específicas donde pueden preguntar por dispositivos médicos, equipos biomédicos y reactivos de diagnóstico son 3607, 3849, 3880, 3850, 3875, 3947, 3874, 3852 y 3848. Pues, Todo el doctora día tenemos Lucía Ayala. profesionales, tenemos médicos, instrumentadoras quirúrgicas, ingenieros biomédicos, bacteriólogos, o sea, gente y por supuesto toda la información está alineada y los podemos asesorar como cómo fabricar, de dónde está en la página web publicada este autodiagnóstico que les acabo de mencionar, que es súper reciente. Pues y también muchísimas tenemos gracias, chat doctora todo el Lucía día. Ayala, directora de dispositivos médicos del INVIMA, y esperamos que llegue todo este equipo para mantener la seguridad de los médicos que lo están necesitando urgentemente. Gracias por estar aquí en Sigue la W con este Minuto 60 Movistar.